¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Se ve la pantalla? Sí, también sí se ve. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, Vamos a hablar sobre el abdomen agudo. A ver si hay alguien más que quiere entrar. Bien, empecemos. Em, el abdomen agudo generalmente es el síndrome en el cual ustedes como médicos y un servicio de cirugía más asiste y atiende, porque es un síndrome en el cual genera una urgencia y necesitamos una decisión inmediata. Como definición, abdomen agudo es un síndrome porque tiene varios síntomas, pero cuyo síntoma cardinal es el dolor abdominal. Este dolor abdominal, que se debe dar en cualquier zona del abdomen, es de la aparición brusca y, por supuesto, tiene una duración corta, de menos de 6 u 8 horas, y requiere un tratamiento de urgencia. Ese tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Entonces, esa es la primera clasificación de abdomen agudo. El abdomen agudo lo podemos clasificar de acuerdo a su resolución, el tratamiento, un abdomen agudo médico y un abdomen agudo quirúrgico. Hay patologías extraabdominales que producen dolor abdominal y que deben ser descartadas. Ustedes acá ven en esta imagen una patología torácica o del parénquima pulmonar, que es una neumonía, y que puede generar, por ejemplo, dolor a nivel del hipocondrio derecho o dolor en fosa ilíaca derecha y simular un abdomen agudo. Es decir, que también tienen que tener en cuenta que no solamente en el abdomen se producen cuadros caracterizados y que producen dolor abdominal y que no deben desesperarse en el sentido de que pueden y ordenados pueden diagnosticarlo. ¿Cómo le vamos a llamar a esas patologías extraabdominales que producen dolor abdominal? Pseudo abdomen agudo o abdomen agudo médico de origen no abdominal. Eh, Pueden ser causas torácicas, como las pleuropulmonares, en este caso neumonía, pleuritis o pleuresía, la embolia o infarto pulmonar, pueden dar dolor abdominal y, por supuesto, son causas torácicas. Ven acá en esta radiografía de tórax cómo se ve un paciente que tiene de base una patología pulmonar. ¿m? Vamos a ver, déjenme que acepte un alumno más. Bien. Hay patologías entonces como son enfermedades crónicas pulmonares que también se reagudizan, como por ejemplo, este es un cuadro de neumonía sobre un pulmón ya afectado por una fibrosis pulmonar. Entonces, seguramente lo que nos va a producir acá es una sintomatología, no solamente respiratoria, sino también abdominal. Y en eso ustedes tienen que tener todo el foco de atención en el sentido de que deben, a ver, otra persona más, espera. ¿Cuántos años? ¿Estaremos ya? Bueno. Digo esto que si tienen que hacer revisar, no solamente hagan la semiología abdominal, sino toda la parte del cuerpo, ¿no? Torácica, ruidos cardíacos, evaluar el cuello, evaluar los miembros inferiores, etcétera. Dentro de las causas torácicas también tenemos las cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio, más que nada el infarto que se da en cara diafragmática, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, más que nada de las cavidades derechas, produce distensión del, del hígado y dolor abdominal a nivel del hipocondrio derecho. La pericarditis también puede producir dolor abdominal o dolor torácico a nivel de la región centrocárdica.
Generalmente las pericarditis están producidas por patologías virales. Y por supuesto que hay estudios que nos ayudan a diagnosticar patologías cardiovasculares como estudios que son de ayuda para el diagnóstico, como el electrocardiograma. En este electrocardiograma básicamente ven un complejo invertido con un supradesnivel del ST en B2. Hay causas que no son tonásicas, pero que son de otro origen, como hematopoyéticas, el síndrome urémico hemolítico, que en realidad tiene una base sustentable en cuanto a una toxina de las bacterias, que es el E. coli. También las leucemias, linfoma, púrpura, Sjögren, que producen dolor abdominal. Causas metabólicas o endocrinas que también se presentan con abdomen agudo. La cetoacidosis diabética es una de ellas, es bastante frecuente. Se dan a aquellos pacientes que han abandonado el tratamiento o el seguimiento o el manejo de su patología diabética. El saturnismo, que es la intoxicación por plomo, plombemia, más que nada de pacientes o las personas que son manipuladoras de esto o que han sido intoxicadas por plomo. Insuficiencia suprarrenal aguda, que es rara, la porfiria, la tirotoxicosis, como una reacción de tipo inflamatorio, una descarga, una tormenta con hormonas tiroideas que genera la glándula tiroide y que produce un abdomen agudo, dolor abdominal con una contractura muscular. La abstinencia a droga, que también se da con síntomas variados, pero también simula un cuadro de una patología abdominal y de necesidad de tratar inmediatamente. Hay algunas patologías infecciosas, algunas que son históricas, otras que son de actualidad. Por supuesto, de actualidad tenemos en la epidemia hemos tenido el dengue, que también podía o puede presentar abdomen agudo, que es de origen médico, obviamente el COVID, no solamente como patología respiratoria, sino también como patología abdominal. A su vez, el paludismo, la tifoidea, la sífilis, las hepatitis virales. Las hepatitis virales tipo A, B, C, D, cuando se genera un cuadro agudo, debutan con dolor abdominal. La tuberculosis abdominal sería, como es extrapulmonar, la tuberculosis puede ser marcador, por ejemplo, de enfermedades SIDA. Y también puede producir dolor abdominal, que en general son crónicos y se complican cuando obstruyen a nivel del intestino, porque genera tumores de tipo linfoides a nivel del intestino delgado. Picaduras de algunos insectos, como en general, más que insectos, por ejemplo, el escorpionismo, el alacrán. Eso produce un abdomen agudo médico. Hay algunas causas neuromusculares como el herpes zóster, que es una patología viral que afecta también a los nervios intercostales o las radiculares, o hematomas en las vainas rectos, que en general se debe a traumatismos o desgarros musculares. El herpes zóster, hasta que vos no ves en general las lesiones típicas como eritema, costras, pústulas y demás, no te das cuenta. Y es raro y la verdad que es difícil diagnosticarlo. Pero bueno, teniendo en la cabeza en estas patologías podemos acceder a un diagnóstico. También tenemos como causas de abdomen agudo patologías que no tienen resorte, que son en general de órganos abdominales, o en este caso retroperitoneales, pero que no tienen resorte de tratamiento quirúrgico, sino médico, como la genitourinaria. En el caso es un cólico renal debido a una litiasis renoureteral. El diagnóstico en este caso sería litiasis renoureteral, ¿ves? Como este calculito que está ahí obstruido. Y produce un cólico renal típico. ¿Cómo era el dolor del cólico renal? Un dolor que empieza en la fosa lumbar, perdón, fosa lumbar del lado afectado, se dirige hacia adelante, hacia el flanco, y por supuesto en su irradiación, debido a que baja el cálculo, puede doler también en fosa ilíaca del lado afectado, en la región inguinal, e inclusive terminar el dolor en la zona genital en el varón, dolor a nivel testicular. La retención aguda de orina también produce dolor abdominal a nivel del hipogastrio, con obstrucción de la vejiga. La cistitis también puede producir dolor acompañado de
disuria, polaquiuria generalmente, es más frecuente en la mujer. La enfermedad inflamatoria pélvica, como es generalmente producido también en la mujer por inflamación e infección a nivel ginecológico de órganos internos, punto de partida de vía ascendente y de infección de la trompa. En general, la enfermedad inflamatoria pélvica se debe a infecciones crónicas que se agudizan con un abdomen agudo y a veces producen peritonitis pelviana que necesitan laparotomía o cirugía. Las dismenorreas son bastante frecuentes en adolescentes que recién están iniciando su actividad hormonal o menstruaciones que hacen su menarca y que producen menstruaciones muy dolorosas, por eso la dismenorrea, con dolor abdominal a nivel del hipogastrio, a veces irradia hifosílica derecha y simulan un cuadro de apendicitis aguda. Otras causas de abdomen agudo médico de origen gástrico o abdominal, perdón, son las gastrointestinales, como la intoxicación alimentaria, que en realidad produce dolores tipo cólico acompañado de vómitos y diarrea. Este tipo de intoxicación en general son también problemas de contaminación de los alimentos por algunos virus, como el rotavirus. La gastritis es un cuadro de dolor abdominal, está relacionado con la ingesta de elementos ácidos, de alimentos ácidos, y también está relacionado con dolor al ingerir alimentos. Em, la gastritis se acompaña de pirosis o sensación de quemazón a nivel del epigastrio o pirosis por quemazón a nivel con reflujo gastroesofágico, y hay gastritis que están producidas por el germen del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces es una de las indicaciones de endoscopía. La gastroenterocolitis o diarreas agudas también producen dolores cólicos. El colon irritable se da más bien en personas que tienen una personalidad definida, tipo A, con estrés permanente. El colon irritable es más frecuente a partir de los 45, 50 años y generalmente se debe a situaciones de estrés. Es una enfermedad psicosomática que se caracteriza por tener dolor, distensión abdominal, episodios de diarrea y constipación. ¿Tá? La adenitis mesentérica se da en los niños, no es fácil diagnosticarla, puede que se pueda ver en la ecografía un ganglio inflamado, pero no es lo más frecuente. Desde el punto de vista del abdomen agudo quirúrgico, que es lo que nos atañe como cátedra, digamos, establecer cuáles son las patologías que necesitan tratamiento quirúrgico, que es lo primero que tenemos que diagnosticar como médicos en la guardia, ¿no? Lo vamos a dividir de acuerdo a su patología y aparición inflamatorio, oclusivo u obstructivo, perforativo. En este caso hay dibrobiligrafía que lo divide en vascular 1 y hemorrágico, serían las 5 clasificaciones, o hay otras bibliografías que lo dividen en vascular y hemorrágico por un lado y el traumático mixto por otro. Nosotros vemos la patología traumática y el hemoperitoneo en emergentología. Por lo tanto, vamos a usar la clasificación de inflamatorio oclusivo, perforativo, hemorrágico y traumático. Perdón, vascular y hemorrágico, ¿no? El traumático lo dejamos como aparte. Cada una de estas tiene características. El inflamatorio se caracteriza por producir inflamación de las serosas, como es el peritoneo, tanto visceral como parietal. Generalmente todo lo que termina en itis es un cuadro de abdomen agudo tipo inflamatorio quirúrgico y se caracteriza por dolor abdominal, a veces con cronologías típicas, como por ejemplo el de la apendicitis aguda. Al examen físico ustedes pueden hacer o pueden ver que el paciente tiene dolor a la compresión y dolor a la descompresión, como es la maniobra de Bloomberg, y eso se debe particularmente a la inflamación de las serosas, el peritoneo. El proceso inflamatorio podemos llamarlo a eso, o como también algunas complicaciones que producen colecciones o absceso intraabdominal. Causas o algunas características
causas, apendicitis aguda, colecistitis aguda, diverticulitis aguda. Estamos, todo lo que diga agudo puede ser causa de abdomen agudo inflamatorio. Eh, ¿Me deja un ratito que atiendo, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, profe. Sigamos. Bueno, se decía que todo lo que cuadro sean agudo, inflamatorio agudo, como por ejemplo apendicitis, colecistitis aguda, diverticulitis aguda, también la pancreatitis aguda, todo lo que diga itis en cuadro inflamatorio son causas de abdomen agudo quirúrgico. En el caso de la pancreatitis aguda, en general no tiene tratamiento quirúrgico por lo menos de inicio, pero se considera un abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. El síntoma cardinal en cuadro de fiebre, náuseas, vómito, y típicamente la semiología se ve dolor a la descompresión del abdomen. El abdomen agudo oclusivo se caracteriza básicamente por la obstrucción a nivel de aquellas de órganos huecos, como por ejemplo el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, todo lo que sea hueco. Y en general se debe a, puede ser algo interno o externo, que ocluya la luz intestinal. Se caracteriza por vómitos que de acuerdo al nivel o la altura de la obstrucción van a ser visibles. Hay vómitos que son alimentarios, otros que son biliosos, intestinales, posráceos, fecaloideos. O sea, cuanto más bajo es el nivel de obstrucción, por supuesto el vómito es más tardío y más maloliente. Aparte del abdomen agudo oclusivo, los vómitos presenta dolor abdominal, distensión abdominal y falta de eliminación de gases y materia fecal, es decir, que el paciente no evacúa. El perforativo, otra causa de abdomen agudo, se debe a perforación también de vísceras huecas. Puede ser el estómago, el duodeno, como también puede ser, por ejemplo, la vía biliar, generando un cole peritoneo. El perforativo es un paciente que se ve mucho más grave, con dolor abdominal difuso, eh, puede tener náuseas, vómitos. Generalmente estos pacientes adquieren una posición antálgica por el intenso dolor que produce la presencia de líquido en cavidad abdominal. El abdomen agudo perforativo se caracteriza entonces por dolor intenso, como les decía, fiebre, puede tener náuseas, vómito. Al examen físico vamos a palpar un abdomen en tabla, un abdomen rígido con defensa generalizada, que es la maniobra de Genu de Mussy. Y si nosotros ocultamos, vamos a ver este murmullo vesicular, ruidos hidroaéreos disminuidos o abolidos por el proceso inflamatorio. Después tenemos el abdomen agudo vascular, cuyo origen es patologías vasculares que producen dolor abdominal, entre ellas la obstrucción a nivel de la mesentérica, de la arteria mesentérica, producida por ejemplo por ateromatosis, que produce una isquemia intestinal, abdominal y dolor. O sea, cuando el paciente come, claro, como si fuera el infarto de miocardio, o sea, la isquemia que produce la obstrucción de la coronaria, cuando hay patología vascular en este caso, con obstrucción de la mesentérica, produce dolor cuando el paciente ingiere alimento. Se llama angor intestinal o angor abdominal. Otra causa de abdomen agudo quirúrgico vascular de origen vascular es la patología de la aorta, como por ejemplo, no sé si ya tuvieron con el doctor Salazar aneurisma. Sí, doctor. ¿Tuvieron? Bien, perfecto. Entonces, en ese caso se puede diagnosticar también la patología vascular. Y después tenemos el abdomen agudo hemorrágico, que en general se debe a patologías no traumáticas con pérdida de sangre en la cavidad. Entre ellos, uno de los más típicos, por ejemplo, es la ruptura de la trompa producto de un embarazo ectópico complicado, que produce un hemoperitoneo, pero no de origen traumático. ¿Estamos?
Y después tenemos el abdomen agudo traumático mixto, que sí hay un antecedente de trauma, sea abierto o cerrado, que produce hemorragia interna, puede producir también perforación intestinal. O sea, si a vos te meten un cuchillo y te perforan la pared abdominal, te pueden perforar, por ejemplo, a nivel intestinal. ¿Estamos? En general, acá en este cuadro ustedes ven cuál es el mecanismo de producción del abdomen agudo, el inflamatorio, por ejemplo, causas de apendicitis, peritonitis a punto de partida de apendicitis, abscesos, pancreatitis, colecistitis, falta ahí diverticulitis. El paciente o sea, son patologías que se dan en pacientes jóvenes, eh, en- entre los 20 y los 50 años, diría yo. A veces no requieren tratamiento de inicio quirúrgico, como la pancreatitis aguda, no hace falta operar de inicio. La diverticulitis en el estadio más, el grado 1, no siempre necesitamos antibióticos. El número 2 es el abdomen agudo tipo obstructivo. Las causas, las bridas, que son más bien cicatrices internas producto de cirugías previas. Las hernias, ¿m? Complicadas, que no sé si el doctor Paliza les puede haber dado hernias y eventraciones que pueden complicarse con, por ejemplo, atascamiento, estrangulamiento y que generan un abdomen agudo obstructivo. Los vólvulos, que son rotaciones de algunas vísceras sobre su eje, por ejemplo, un vólvulo de colon, ¿tá? Que rota sobre su eje, generalmente lo pasa en el sigmoide. Masas o tumores que son obstructivos, como por ejemplo el cáncer de colon. ¿M? La intususcepción es otra causa de abdomen agudo oclusivo que es más frecuente en los niños y se debe a un prolapso de una punta que hace como que se invagina dentro, es una invaginación dentro de la luz intestinal. Por ejemplo, un divertículo de Meckel que se invagina dentro de la luz, hace un proceso inflamatorio y produce una obstrucción intestinal. Imagina es que como que se arremangara para dentro de la, ¿me entiende? Estos son causas diversas, en general se deben más que nada a patologías de más de 30, 40 años, los pacientes, salvo la intususcepción, que es más frecuente en los niños, y hay antecedentes de cirugías previas para entender que puede haber, por ejemplo, bridas o eventraciones complicadas. El abdomen agudo perforativo puede ser perforación, por ejemplo, una úlcera gástrica o duodenal perforada, o la colicitis perforada, o un cáncer de colon perforado, o un divertículo de colon perforado, y generan cuadros de peritonitis grave, obviamente, y masias de colon. La perforación de colon genera una peritonitis fecaloidea, un cuadro bastante drástico y grave que requiere una laparotomía de urgencia, ¿no? O sea, una cirugía de urgencia. En este caso son patologías de morbimortalidad elevada y por supuesto son siempre quirúrgicos. Ya saben más o menos de cada uno de los tres que voy nombrando cuál es la semiología que van a encontrar, ¿no? En el caso del perforativo, un abdomen en tabla, maniobra de Guénon-de-Mussy positivo. Ya vamos a hablar de algunos estudios. El abdomen agudo vascular, por ejemplo, o hemorrágico también. En este caso, el ectópico sería hemorrágico, no vascular hemorrágico, perdón, pero no traumático. Y lo de neurisma es vascular puro. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo ahí. En esta diapo se mezclan ambos, pero nosotros lo que vamos a diferenciarlos, en este caso como clasificación, al abdomen agudo vascular, por un lado, cuyo origen es patologías vasculares como el aneurisma de aorta o la obstrucción a nivel de la mesentérica, y al abdomen agudo hemorrágico no traumático, como por ejemplo el embarazo ectópico complicado o un quiste de ovario complicado hemorrágico, por ejemplo. Hay cuadros de dolor abdominal que son inespecíficos, que deberíamos descartar patologías extraabdominales, pero que también deberíamos descartar otras causas, como por ejemplo de
origen psicógeno, que no se pueden definir, que muchas veces no muestran patología. En general se debe a personas que tienen cuadros depresivos, cuadros psicosociales o que demuestran o quieren demostrar que están enfermos. Por supuesto que este es el último diagnóstico que ustedes tienen que hacer. Tienen que primero diagnosticar lo más frecuente, lo más necesario, por a ver si necesita cirugía, hasta ir descartando y por supuesto diagnosticar la patología no quirúrgica. En cuanto a la semiología, dijimos dolor abdominal agudo, es el síntoma cardinal del síndrome de abdomen agudo. Eh, por lo menos está a veces definido vagamente, otros bien localizado por el paciente, eh, menos de 8 horas y se divide en dolor que inicia siendo somático, o sea, produce dolor a nivel de la metámera afectada. Por ejemplo, en la apendicitis aguda, el dolor comienza en el epigastrio o en la región periumbilical. Con el correr de las horas, debido a la distensión que produce la inflamación en el apéndice, el dolor migra hacia la fosa ilíaca derecha. Es el dolor de tipo visceral. Y por ejemplo, también a su vez puede dar dolor referido, o sea, puede ser que le duela la raíz del muslo derecho o que le duela la región posterior de acuerdo a su localización. Ese es el dolor referido, son las características de cada uno de los dolores. Semiografiar bien el dolor, es decir, darle las cualidades necesarias al síntoma, es fundamental para que como médicos ustedes puedan diagnosticar la causa del abdomen agudo. Esto, por ejemplo, son algunos ejemplos de dolor referido. Del infarto de miocardio puede dar dolor referido a nivel del epigastrio. La neumonía puede dar dolor referido, lo dijimos, hacia el hipocondrio derecho y más bien hacia posterior. La apendicitis aguda, dolor empieza en la región periumbilical. El cólico renal es característico el dolor bien identificado al lado de la raíz del pene, que el mismo paciente se lo señala. La omalgia es muy frecuente también como irritación diafragmática, como por ejemplo en patologías del vaso, como ruptura esplénica en trauma. La colecistitis aguda puede dar dolor referido a la región posterior, hacia la región dorsolumbar. La pancreatitis aguda, como es un órgano retroperitoneal, el dolor es también a nivel de la región central, en la cara posterior. La salpingitis y la cistitis también dan dolor a nivel de la región sacra, que son todas las causas o sea, cómo se muestra un dolor referido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Les decía al principio, o recién más que nada, que para llegar a un buen diagnóstico en abdomen agudo tenemos que semiografiar bien el dolor, que es el síntoma cardinal. En ese caso, yo les sugiero, por ejemplo, hacer algunas preguntas orientativas para ver qué características tiene ese síntoma dolor. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué? ¿Cómo es el dolor? ¿Qué características tiene? Un dolor intenso, continuo, cólico, no cólico, etcétera. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó? Es importante que me haga una cronología de si el dolor tiene, por ejemplo, 3, 4 horas, si me duele ahora y hace una semana ya empecé con molestia y dolor y yo hace 5 meses que vivo con síntomas. Entonces, siempre esa cronología de lo más inmediato a lo más tardío me ayuda también a entender que puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga una patología crónica y que se reagudizó ahora. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde le duele? Identificar bien el lugar del dolor. En el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, en el epigastrio, en la fosa ilíaca derecha. Eh, ¿Con qué calmó? Si tomó algún analgésico, antiinflamatorio, qué características. ¿Con qué se acompaña? Si se acompaña con algún síntoma, ejemplo, si se acompaña con fiebre, con náuseas, con vómitos, etc.
y si tiene realiza maniobras antálgicas. Entonces, todas las características y cualidades que nosotros le podamos dar al dolor abdominal, que es el síntoma cardinal, son muy importantes a tener en cuenta ante un paciente que va a ser diagnosticado. También es importante entender que tenemos diferentes órganos en cada uno de los cuadrantes que puede dar o son causa de abdomen agudo. Es decir, si yo localizo el dolor en el cuadrante superior derecho, todas estas causas podemos tener dolor abdominal o de abdomen agudo. Entonces, ¿qué estudios voy a pedir yo para descartarla en orden de frecuencia? Si duele el hipocondrio derecho, lo más frecuente es que sea una patología de la vesícula, de la vía biliar, del hígado. Entonces, ¿qué estudio le voy a pedir? ¿Ah? Para que ustedes vean acá cuál de cada uno de los cuadrantes las causas diferentes de abdomen agudo, inclusive más también los que producen dolor difuso a nivel abdominal. Esta es importante que sepan, ¿no? Aguánteme un cachito, chicos. Ya. Sí, doctor, sí se escucha. Bien, sigamos. Otros síntomas, aparte del dolor abdominal, que pueden presentarse en un cuadro de abdomen agudo, por ejemplo, y que ustedes tienen que preguntar y registrar en la historia clínica, más allá de que sean positivos o sean negativos, o sea, que los tenga o que no los tenga. Porque que haya dolor abdominal y tenga fiebre es importante, pero que haya dolor abdominal y no tenga fiebre también es importante la información. Entonces, otros síntomas de los cuales ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, náuseas, vómitos, dijimos fiebre, ictericia, alteraciones intestinales, es decir, si se acompaña de diarreas, o episodios de diarrea y constipación, todo lo que a ustedes les sirva como diagnóstico, pensando en cuáles son las patologías que pueden producir el cuadro de abdomen agudo, es importante que las pregunten y la anoten en la clínica, registrando tanto si es positiva como si son negativas. En el proceso diagnóstico, una vez terminado el examen físico, hecha la anamnesis y terminado el examen físico, o sea, la historia clínica, el primer estudio que vamos a pedir de diagnóstico es el laboratorio. Los análisis de sangre y orina son fundamentales y podemos pedir al bioquímico que pueda guardar suero si es que nosotros queremos seguir aumentando algunas determinaciones, o sea, algunas determinaciones de otras características. Por ejemplo, si necesitamos saber hepatograma, y todavía no lo necesitamos. El laboratorio inicial, en general, en un abdomen agudo en la guardia, necesitamos saber citológico para ver leucocitosis, anemia, glucemia para ver si el paciente es diabético, si tiene alteraciones de la glucemia, urea para ver función renal, amilasa que nos sirve para evaluar la patología pancreática o abdominal de tipo inflamatorio y orina completa y con sedimento de orina. Vuelvo a repetir, si yo necesito aumentar o pedir otro tipo de estudio, le puedo pedir al bioquímico que me guarde suero para que largarme, por ejemplo, hepatograma si la patología es biliopancreática, coagulograma si tengo que necesidad de ver para operar, ionograma si es un estudio prequirúrgico también es fundamental, es decir, tengo que comunicarme con el laboratorio y solicitar que guarden el suero. De imágenes, el primer, a ver, me aguanto un
La ecografía es un estudio más bien de inicio, como imágenes en el abdomen agudo. Sirve mucho para ver, por ejemplo, obtener algunos datos, como por ejemplo de órganos macizos, hígado, vaso, riñón, páncreas. El páncreas, la dificultad que tenemos para ver, el operador entonces depende también de la experiencia. Eh, el líquido, el ecografista es amigo del líquido, o sea, donde hay líquido le sirve al ecografista. Por ejemplo, a él le sirve, o la ecografista le sirve tener la vejiga llena para ver la próstata. La vesícula, por ejemplo, para ver los cálculos, se basa en la presencia de bilis dentro de la vesícula y podés ver el cálculo. Pero bueno, en órganos macizos, si hay líquido en cavidad, como por ejemplo un cuadro de peritonitis, sabemos que me sirve como información. En cuanto a la radiografía, podemos pedir par radiológico directa abdomen de pie, o radiografía directa de abdomen de pie y acostado, y por supuesto radiografía de tórax que me sirve para descartar patologías torácicas, que son las causas extraabdominales que hablábamos al principio de la clase. La tomografía, el tema de la tomografía es que la tomografía lo mejor es solicitarla con contraste doble, endovenoso y oral. ¿Estamos? Porque si no, no te sirve, una tomografía simple no sirve. En cuanto al ATAC, hay una condición importante que el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable para poder realizar. Y por supuesto, la resonancia nuclear magnética, la endoscopía, etcétera, son todos los otros estudios que, una vez iniciado el proceso diagnóstico, nos ayudan a diagnosticar la causa. Pero ustedes tienen que, por más estudios que puedan pedir, no deben dejar de revisar al paciente, no deben dejar de destaparlo, revisar el tórax, revisar el cuello, revisar todo el cuerpo. Ahí ven ustedes una imagen de una hernia complicada como causa de abdomen agudo. Esto es lo que les decía de la ecografía, de cómo me sirve para patologías del cuadrante derecho superior, inferior, que es la fosa ilíaca derecha, para evaluar cuadros de apendicitis, de litiasis vesicular. Ven un cálculo ahí, esta es la vesícula, este es el hígado acá, es el cálculo, que es una imagen más hiperecogénica y que da esa sombra acústica posterior. También la ecografía me sirve para ver las estructuras pelvianas, como más que nada de origen ginecológico, como el útero, para ver patologías renales, que son órganos retroperitoneales. Otra imagen ecográfica, en este caso un cuadro de colecistitis aguda, en el cual se ve, no sé si alcanza a ver, un pequeño halo hipocoico, como una lineecita que va paralela a la pared. Ese es el signo de vías del tren. ¿Estamos? Signo ecográfico de edema perivesicular correspondiente a un cuadro de colecistitis aguda. Y acá también una vesícula que tiene como suplantado la bilis por este elemento que es más bien de tipo sólido, como es arenilla biliar. Acá una imagen, este es un cálculo impactado, esta es la vesícula que está magnificada, y ven acá un halo hipoecoico que marca como si fueran las vías del tren, como una doble vía. Producto es un cálculo que se impactó en el bacinete y produce un cuadro de colecitis aguda. Y por supuesto, donde hay líquido, ayuda. Acá hay líquido libre en cavidad, este es el útero y la vejiga. Y por supuesto, para acá estaría el recto. Entonces acá líquido se ve hipoecoico, se puede visualizar la patología abdominal con la ecografía. En este caso, ese es el útero y dos imágenes quísticas que tienen una imagen hipoecoica, producto de que hay líquido dentro de los quistes. Son quistes de ovario. Eso es lo importante. La radiografía, dijimos par radiológico y también radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque la radiografía de tórax me muestra patología extraabdominal que es causa de abdomen agudo, pero también identifica la como peritoneo.
El neumoperitoneo, en este caso hay un neumoperitoneo bilateral, producto seguramente de una perforación a nivel gástrico intestinal. ¿Está? Acá vemos el diafragma, el hígado abajo y el espacio que hay de aire, ¿no? En este caso, debido a que este, hay un neumoperitoneo, por ejemplo, una perforación de úlcera péptica, una perforación de colon. ¿M? Combinado imágenes en ala de gaviota, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y, por supuesto, esto es un cuadro de abdomen agudo perforativo y que tiene que ir a cirugía. Igual que acá, ven el hígado, el diafragma y ese espacio con aire. Y acá mucho más evidente. Este paciente va a cirugía seguramente. La radiografía de tórax me sirve entonces para ver la patología extraabdominal, neumonía de base derecha, neumonía izquierda. Y por supuesto, la radiografía abdominal es útil para ver signos de oclusión intestinal y algunos signos que me orientan. Normalmente en la radiografía de abdomen debemos ver espacio o pequeñas burbujas de aire en el colon, tanto ascendente, parte en el transverso y por supuesto aire en el descendente y en el recto. Y no deberíamos ver aire a nivel del intestino delgado. En este caso, como hay un cuadro oclusivo, se ve aire en el intestino delgado con los niveles hidroaéreos. ¿Ven? ¿Estamos? Asa de intestino delgado y nivel hidroaéreo, asa de intestino delgado y nivel hidroaéreo, asa de intestino delgado y nivel hidroaéreo. ¿Está? Esta patología, esta radiografía corresponde ya a una patología colónica con una obstrucción más baja, producto de un bulbo colon, y esta es la imagen en grano de café típica, ¿ven? Una imagen en U invertido en grano de café donde vemos una parte media, aire en el colon en forma exagerada, la cual no tendría que haber, y acá hay parte de aire en el descendente, el colon descendente. Otra imagen radiológica donde hay niveles hidroaéreos, producto de un cuadro de abdomen agudo oclusivo, y otro signo radiológico característica, esta es la imagen en pila de monedas. ¿Estamos? Ven que hay aire donde no tiene que haber, en el intestino delgado en este caso. Esta es una imagen de una radiografía de un niño que está con una perforación abdominal, punto de partida de una necrosis intestinal. Y este es un hilio. Esta es una radiografía que muestra una gran distensión tanto del estómago como del colon transverso en un paciente con un hilio regional producto de un cuadro de pancreatitis grave. ¿Ah? Ven cómo se distiende el estómago. Obviamente esto se soluciona con una colocación de zona nasogástrica, pero se ve esta imagen, no es exclusiva de un cuadro de abdomen agudo oclusivo, sino que más bien es una imagen de un cuadro de abdomen agudo inflamatorio que genera un hilio regional. ¿Vamos? Esta es también otra perforación intestinal. Este es un niñito. ¿Ven la burbuja de aire que se le hace? Acá también vemos una imagen radiológica donde vemos imagen en pila de moneda y hay una imagen en signo del reboque que se ve ahí. ¿Está? Otra imagen en U invertida, un volvulo de colon, ya lo vimos. Otra imagen, obstrucción del colon, ven, una U invertida con una gran distensión, eso el sigmoide, nivel hidroaéreo que debe ser materia fecal. Y acá, no sé si bien divisan esta parte, hay una imagen en miga de pan o panal de abeja, más que nada en miga de pan, es materia fecal, que se observa en la parte del colon restante. Estos signos de obstrucción, más que nada acá sería de hilio paralítico, no obstructivo, sino parece que no está funcionando el intestino. ¿Y por qué me doy cuenta? Por la gran distensión que tiene llena de aire, con la imagen en pila de monedas, que es este, parecido, ¿no? Y imagen del signo del reboque, que es esta, en donde se muestra un edema entre las paredes de los intestinos. ¿Ven? Imagen del signo del reboque, imagen en pila de monedas.
Este es un gran tumor de materia fecal. Entonces un megacolon generalmente son de origen chagásico y ven una gran distensión y un vólvulo con materia fecal en su interior. Un gran fecaloma. Y lo que estudia también la radiografía, pero obviamente teniendo en cuenta la clínica, es diagnosticar la patología obstructiva, como ven acá, donde clásicamente vamos a tener niveles hidroaéreos en la radiografía de pie, es una obstrucción, que clínicamente se va a traducir como un abdomen distendido, con ruidos aumentados, ruidos de lucha, a diferencia de un ilio, producto de una parálisis, ¿no?, intestinal debido a un cuadro inflamatorio y que o problemas también pueden ser de tipo metabólico, en donde no hay obstrucción intestinal, hay parálisis, en donde a diferencia del cuadro anterior, en este caso no hay ruidos hidroaéreos, hay distensión abdominal, pero no hay ruidos hidroaéreos. Denominado ilio paralítico o ilio adinámico, que generalmente se produce, por ejemplo, postoperatorio, o cuando hay signos de colitis, o cuando hay trastornos metabólicos, como por ejemplo una diabetes descompensada, o cuando hay hipopotasemia, por ejemplo, un paciente que ha vomitado mucho, baja el potasio en sangre y obviamente produce un ilio paralítico. Bueno, también nos sirve para diagnosticar la patología renal. Ven, identificado ahí un cálculo. No es lo mejor, pero se puede hacer. Y por supuesto el urograma de excreción que ve el stop en esa parte y una litiasis renoureteral. Y la tomografía en realidad me sirve, dijimos, para ver masas o órganos sólidos, órganos retroperitoneales, y en este caso mi utilidad básicamente se centra en el diagnóstico de la pancreatitis aguda, que ya les va a hablar el doctor Ridao de en qué momento hacer la tomografía en cuadro de pancreatitis aguda y cómo debe hacerse o cómo se debe solicitar. No es lo ideal para la patología biliar, pero acá, bueno, vemos una vesícula con cálculo, pero sí es, si se puede, necesaria muchas veces, y si el paciente está hemodinámicamente estable, para la patología traumática, como se ve acá, la presencia de peritoneo y una ruptura esplénica. Ven que está acá como alterado la densidad, o acá, ven la densidad del bazo. Y eso es producto de una ruptura esplénica que genera un hemoperitoneo. En cuanto a la resonancia, en general me sirve para descartar tumores. En este caso es un tumor renal, ¿ven? O que tienen gran contenido de tejido con hidrógeno. La resonancia también en patología biliar me es útil para diagnosticar la patología obstructiva. En este caso hacemos la colangioresonancia. Y por supuesto que la resonancia nuclear magnética me informa también de ganglios en cáncer. O sea que el estudio mucho más eh, complejo que disponemos. En general, si hay una duda diagnóstica o si realmente el paciente no mejora, no evoluciona y los estudios no son concordantes o no son efectivos, el cirujano dispone de un estudio que es diagnóstico y terapéutico, que es la laparotomía exploradora o la laparoscopía exploradora. Es decir, decidimos operarlo al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y eso obviamente nosotros vemos la patología y resolvemos en consecuencia. Muchas veces hemos tenido que abrir para ver qué era. Básicamente eso. No decirlo de esa manera, pero en cirugía, para disminuir el error, disponemos la posibilidad de hacer los estudios, ahondar más en el diagnóstico y, si es necesario, la laparotomía o laparoscopía exploradora. Esto es una imagen laparoscópica, un cuadro de colecitis aguda. Está el hígado, la vesícula bien distendida, que se está punzando, y me sirve para diagnóstico. Y si no, si el paciente está mal y está bajando, está en shock, como un trauma, laparotomía exploradora, entonces veo acá que la lesión realmente es del hígado, con un gran hemoperitoneo. Hay cuadros también que debemos explorar, un abdomen agudo oclusivo, para ver, inclusive pensamos que pueden ser brida y terminamos laparotomizando el paciente porque no mejora, sigue ocluido,
O otras veces nos encontramos con otros cuadros de obstrucción, como en este caso, un cálculo de la vesícula, que se fistuliza por una complicación que es el síndrome de Bowret hacia el intestino, hacia el duodeno, y bueno, el tránsito del cálculo va y se impacta en las zonas de más estrictura del intestino y produce un abdomen agudo oclusivo. O sea, pasa a ser un abdomen agudo inflamatorio y un abdomen agudo oclusivo. Isquemia intestinal, patología vascular, producto de la obstrucción a nivel mesentérico. Bueno. Decirle que me llamen 2 minutitos más. ¿Estamos, chicos? ¿Entendieron? ¿Alguna preguntita? Sí, doctor, sí se entendió. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Ya van a ver entonces con el doctor Ridao, van a ver pancreatitis aguda. ¿Ah? Bueno, doctor. Dale. Bueno, entonces, nos estamos viendo. Yo les paso el link para el lunes que viene. ¿Estamos? Estudien vesícula, patología biliar, colecistitis aguda. Bueno, doctor, gracias. Ya está. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, doctor. Doctor, buenas Chao, tardes. chao.